Pues ahora vamos a ver cómo se cablean los gabinetes eléctricos. Vamos a hacer una pequeña presentación con algunos consejos, dado que algunos de mis alumnos me han estado preguntando. Siento que esto es importante también para la seguridad de sus proyectos. Bien, pues un gabinete eléctrico, todos los conocemos, son unas cajas metálicas con pintura epóxica o de seguridad ahí, dieléctrica. Los gabinetes tienen por lo general un empaque que los cierra de manera hermética para que no entre polvo, humedad, agua, ¿sí? El objetivo es alojar los componentes eléctricos de un sistema de control, automatización o derivaciones de circuitos eléctricos, ¿sí? Aquí es donde se conectan los elementos, se hacen las conexiones ahí de lo que sea. Aquí tenemos un ejemplo de un gabinete eléctrico, tiene sus distintas partes que ahorita vamos a repasar, ¿de acuerdo? El objetivo es organizar los elementos eléctricos, proteger de condiciones ambientales externas o de los elementos del agua, luz, polvo, tierra, ¿sí? Y sobre todo también proteger a los usuarios, que no estén las terminales eléctricas peligrosas al alcance del usuario, ¿sí? Algo muy importante es la seguridad. Dependiendo de lo crítico del proceso o las condiciones del sistema, pues deseamos proteger del polvo, de los elementos, que estén limpios o también veces la limpieza del sistema, ¿sí? O el alcance de las partes. El gabinete puede tener diversos niveles de seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos un gabinete de doble puerta en el que si las dos puertas están cerradas, pues incluso se puede lavar hasta con agua, ¿no? Dependiendo si el gabinete es lo suficientemente hermético y está lo suficientemente protegido. A veces en empresas donde hay mucho polvo o se tiene que lavar a fuerzas con agua o con desinfectante, pues necesitamos algo muy seguro, por ejemplo esto con doble puerta, ¿sí? En otros casos hay acrílicos internos, ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, algo muy importante es la identificación. Todos los elementos del gabinete de control deben llevar identificación, ¿sí? En los cables directamente en las conexiones internas de los elementos de control, siempre. Para esto se utilizan este tipo de marcadores o tags que les llaman, que son por color y por número, ¿sí? Entonces estos se colocan de manera muy amigable en los cables, en las terminales, para no perder ningún punto eléctrico de nuestro circuito. Hay de distintas formas, colores, se pueden poner en varios para formar el número que nosotros deseamos darle al sistema. También tenemos que identificar todos los elementos que están afuera del gabinete. Todos los botones, todas las luces, todos los indicadores deben de estar correctamente identificados, ¿sí? La lógica es que lo entienda una persona que no sabe nada del equipo, o sea, que diga aquí paro, encendido general, bomba 1, luz lateral, motor principal, etcétera, ¿no? Para saber si hay un accidente, pues que alguien venga, vea y identifique el botón que dice paro general o bomba 3, ¿no? Bien, también en la parte interior debe de identificarse los instrumentos o accionadores. Por ejemplo, aquí tenemos un gabinete en donde vemos cada elemento tiene su etiqueta con el nombre del elemento que está conectado adentro del gabinete, ¿sí? Ahí lo observamos. Sí, absolutamente todo identificado. El cableado es muy importante, siempre conducido por canaletas plásticas para evitar desgaste por rozamiento, por vibración. Muchas veces los cables están tocando las paredes internas y con la vibración, al paso de los años, ese plástico, ese aislante que está alrededor de los cables, se rompe y termina tocando la lámina metálica del gabinete y puede provocar cortocircuitos o accidentes, ¿sí? Ahora, algo importante, las salidas en las terminales son directamente a la conexión,
sin rozamiento con el gabinete, ¿sí? Por ejemplo, aquí se observa, está la canaleta donde van todos los cables y nada más sale el cable de la canaleta y llega al punto de conexión. No hay cable ahí enroscado, sobrante, que quedó más largo, que quedó más corto. No, tiene que quedar exacto. Ahí vemos cómo están las terminales, el canalizado. La luz evita accidentes, muy importante. En gabinetes grandes tenemos que poner luz. Luego los usuarios se meten mucho la cabeza al gabinete y pueden hacer contacto aquí, la frente, la nariz, o golpearse, ¿sí? Eso es peligroso. Y sobre todo también hay protecciones de acrílico trasero. Aquí no hay acrílico. Sí, este acrílico trasero es el blanco que está aquí atrás. Es precisamente para que haya menos posibilidad de que vaya a haber algún corto, ¿sí? El cableado traspuerta debe de ser también conducido, canalizado, agrupado y organizado para evitar atoramientos, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan, si nosotros tuviéramos cables directamente a la parte interna, pues habría aquí una maraña de cables, pero todo está conducido para que vaya por una sola, con un solo grupo de cables, ¿sí? Para esto también se pueden utilizar los hinchos. Esto tiene la ventaja de que cuando son varios cables agrupados es más difícil que se atoren en la bisagra o que se pellizquen, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Esto beneficia porque así un grupo de cables ya no se puede atorar en la bisagra y también en los elementos internos. Aquí tenemos dos grupos, por ejemplo, aquí arriba hay un grupo de cables, por ejemplo, aquí se ve amplificado. Estos cables, por ejemplo, son de señal de 4 a 20 mA o de voltajes bajos, y estos pueden ser grupos de cables de alto voltaje, de 120, de 220, que pudieran interferir en las señales, por eso se ponen separados. Esto puede también ser así. Aquí además tiene unos espirales plásticos para evitar que se vayan a atorar o que se vayan a desgastar. ¿Por qué? Porque aquí internamente los gabinetes pueden tener los bordes de la lámina que pueden estar filosos, pueden desgastar los cables e incluso irlos rascando o pelando, ¿sí? Bien, efectos del rozamiento es desgaste del aislamiento en conductores, ya lo platiqué, la vida útil recortada, muerte prematura del sistema, cortos y sobre todo accidentes, ¿no? Bien, ¿qué son los buses? Los buses es identificar o separarlos por canaletas de colores o cables de colores. Por ejemplo, podemos utilizar los cables de color rojo como cables de potencia, cables de color azul como cables de señal, o cables de color negro como cables de referencia, tierra o comunes, ¿sí? El objetivo es evitar interferencias, ruido eléctrico y accidentes. Por ejemplo, si tú vas a meterle mano en un gabinete en los cables rojos, pues significa que tienes que apagar todo el sistema. A lo mejor los cables azules son señales de PLC para un sensor, para algo. A lo mejor pudieras no desconectar. Sin embargo, se recomienda siempre que manejes energía eléctrica, desconectes todo, ¿sí? Por ejemplo, aquí puede haber una canaleta que traiga los cables de potencia y en otra canaleta los cables de señales para el PLC, etcétera, ¿no? Y que vayan separados. Diagramas. Todos los gabinetes de control deben tener un diagrama eléctrico, ya sea para referencia, reparación, modificación o maquila, ¿sí? Siempre será necesario que en el diagrama se plasmen todos los elementos del sistema debidamente identificados, como ya lo vimos, con los nombres y números de los elementos y cables, ¿sí? Que un diagrama tenga el número del cable, el nombre del elemento, del interruptor, del relevador, del transformador, del motor, del indicador frontal, etcétera, ¿no? Pueden ir punteado y puede ser que lo que está punteado es lo que está adentro del gabinete y lo que está aquí afuera es lo que afuera del punteado es lo que está sobre la puerta del control, por ejemplo, del gabinete, ¿sí? Hay diagramas que son muy eléctricos, que esto ya lo entiende un electricista ya experimentado. Hay otros diagramas más entendibles, más
lógicos, ¿sí? El diagrama físico también será necesario, ya sea para incluirlo de manera estética en un manual de usuario del sistema o para su fabricación o maquila del gabinete. Por ejemplo, aquí tenemos un gabinete que viene todos los elementos con las medidas de dónde va ubicado, incluso adentro también donde va conectado, atornillado y acomodado las partes, para que cuando nosotros mandamos a hacer el gabinete a un tercero, ese tercero lo haga de esta manera, ¿sí? El manual pues es muy importante para tu sistema eléctrico. Tiene que llevar el diagrama físico, ya sea para incluirlo de manera estética o para el manual de usuario, o para su fabricación o maquila, pues también necesitas el manual, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un gabinete con su acrílico trasero que le da más seguridad, más protección, todos sus cables conectados, agrupados, canalizados, ¿sí? También los que van el cableado traspuerta con sus espirales plásticos, todo muy bien indicado, ¿sí? Conectado. Aquí es un ejemplo del acrílico delantero. Este acrílico delantero, si se fijan, aquí hay partes con tomas eléctricas desnudas, ¿sí? Entonces, si aquí un usuario mete la mano y le toca, puede recibir una descarga. Lo que se hace es se coloca un acrílico frontal de tal modo que si metes la mano no te alcancen, no puedes tocarlos prácticamente. Si quieres hacer una desconexión, hay que desmontar ese acrílico, ¿sí? Ahí está, acrílico frontal. Este es otro ejemplo que ya habíamos visto, con muy bien hecho este gabinete. Fíjense aquí, las terminales, todas las terminales salen de la canaleta directamente a la conexión donde deben de ir, con su acrílico trasero para evitar rozamiento e incrementar el aislamiento. Aquí hay otro gabinete de ejemplo que, aunque no tiene aquí, por ejemplo, en unas no tiene canalizado, sí vienen agrupados, ¿sí? De tal modo que sigue siendo seguro. Aquí hay otro ejemplo, como vienen agrupados todos. Viene aquí, tiene su acrílico frontal, ¿sí? Entonces, estas son más o menos las indicaciones básicas para un gabinete. Aquí podemos ver cómo la tierra física está aterrizando también la puerta del gabinete. Esto también es importante para darle más seguridad eléctrica a nuestro sistema. Bien, pues muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes para cualquier asesoría y esperamos pronto sus comentarios. Gracias.